el Perú, sino en Tacna comienza la patria. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Glave. Presidenta, en la sesión pasada, donde se tuvo una gran votación sobre este proyecto, se retiró precisamente elementos del artículo 11A por la preocupación que había sobre el ingreso de medicinas, de material de higiene, de material cosmético, de elementos que pudieran generar algún tipo de afectación a la salud. Y que uno de los problemas de fondo era, perfecto, se puede fomentar, se puede promover todo tipo de producción y comercio en la zona franca de Tacna, pero tener cuidado con que pudiera haber afectación a la salud. Y por eso es que se retiró del dictamen elementos. Y ahora, Presidenta, en el nuevo texto que nos entregan hay algunos cambios sutiles que quisiera preguntar, porque en el artículo 11A que aprobamos, decía, por ejemplo, que ese artículo debía ser reglamentado por la Autoridad Nacional de Salud y se ha quitado. ¿Por qué se ha quitado? Sí, acá tengo el texto sustitutorio. El texto sustitutorio, acá la señora Arauz quiere hablar, Presidenta. Tiene la interrupción, congresista Arauz. No, justamente esto lo hemos trabajado con el Ministerio de Salud, con DIGEMIT, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que son las autoridades correspondientes. Y justamente en la primera disposición complementaria final se añade la reglamentación y se dice: las disposiciones reglamentarias del artículo 11A de la Ley 27688 son emitidas por el Ministerio de Salud o quien sea delegado por para esta función, o sea, podría ser el DIGEMIT, en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. O sea, sí se está reglamentando está referida justamente al artículo 11A. Todo el texto lo hemos consensuado con las autoridades respectivas. Este texto ha sido elaborado precisamente con DIGEMIT, con el Ministerio de Salud y con MINCETUR para que no haya ninguna duda en toda la parte complementaria que estamos añadiendo. Gracias, señora congresista. Continúa el uso de la palabra, congresista Glave. Gracias, Presidenta. Es importante aclarar, porque en el anterior texto estaba dentro del artículo 11A, que era precisamente la delegación a la Autoridad Nacional de Salud para que fuera quien se encargara de la reglamentación, porque una de las preocupaciones que hay precisamente es que esto pueda cubrir con todas las necesidades. También hay una modificación sutil en el artículo 11A, nuevamente, que es el que nos preocupa, donde se habla de una autorización del sector competente en genérico y en la anterior redacción decía autorización sanitaria y el sector salud. Entonces, también quisiéramos saber por qué esa modificación en el texto cuando en el anterior era clarísimo que tenía que ser el sector salud y más bien dejarlo con precisión para evitar confusiones, Presidenta, y de esa manera poder seguir teniendo una aprobación mayoritaria como la que se tuvo y no volver a un debate que por un artículo nos puede hacer retroceder en algo que sé que están esperando varios colegas. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista del Castillo. Con mucho gusto, una interrupción me pide el señor. Tiene la interrupción, congresista Vieira. Congresista del Castillo, muchas gracias, Presidenta. Acotando el tema que tocó hace un momento la congresista Glave con respecto al contrabando, al comercio en las fronteras, que hay que velar por esos productos de consumo, principalmente medicina, que ingresa. Y ahí también vale la pena hacer un llamado a las instituciones, porque eso no solamente se ve en las fronteras, se ve a nivel nacional, que las industrias no retiran sus productos que están a punto de vencerse, más bien son comercializados a bajo precio, exponiendo más a la población nacional, y eso es algo que debería verse. Con respecto a las zonas francas, yo sí considero que es importante para desarrollar las distintas regiones, principalmente las zonas de frontera, pero con mucho cuidado, porque tenemos que hacer prevalecer la seguridad nacional. Todavía hay temas pendientes con Bolivia, con Chile. Hay un tema marítimo todavía no definido porque las coordenadas... ¿Le otorga la segunda interrupción, congresista del Castillo? Tiene la segunda interrupción. Muchas gracias. Las coordenadas tras el fallo de La Haya todavía no han sido oficializadas ante las Naciones Unidas y es como, lo vuelvo a recalcar y lo he recalcado en múltiples oportunidades, es como comprar una casa y no registrarlo en los registros públicos. Entonces tenemos ese tema, tenemos la reivindicación del Estado peruano a través del gobierno anterior
que tras el fallo de La Haya le prometió un ingreso de dinero porque habían perdido el 90% de su mar territorial a raíz del fallo. Y no solamente eso, sino que el movimiento del Hito 1 también correspondió darle un adicional de mar de más de 40 kilómetros cuadrados de soberanía, no de propiedad, de soberanía. Son cosas que el tiempo se encargará de aclarar la verdadera historia y no la historia o el cuentazo que se ha contado y que prácticamente muchos peruanos se lo han comprado o se lo han comido. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Vieira. Continúa en el uso de la palabra el señor congresista del Castillo. Gracias, señora presidenta. Para hablar del tema de Sofra Tacna, no puedo dejar de mencionar que el antecedente directo de la Sofra Tacna fue la SOTAC. Y fue gracias a la SOTAC, por una disposición del presidente de la República, el doctor Alan García, en que Tacna dio un salto cualitativo y económico que le permitió en el tiempo no solamente recuperar el liderazgo que durante muchos años se disputaba con Arica, sino obras importantes. La propia vía, por ejemplo, litoral que llega a Tacna, es consecuencia de ese tipo de fondos. Y se generó un movimiento económico en Tacna sumamente interesante. Esto ha tenido altibajos y creo que una disposición de esta naturaleza que tiene un nivel de excepcionalidad, pero hay que entenderlo dentro de una geoestrategia de defensa de una región como Tacna, una sensible región fronteriza del Perú, que estuvo décadas secuestrada después de la guerra y que hace algunas décadas también recuperamos. Pero esa deuda histórica que el Perú tiene con Tacna, sin duda, tiene que implicar un apoyo importante para la gente que vive de esta actividad comercial, que es posiblemente la principal actividad comercial de Tacna. Pero hay muchas más cosas que eso, señora presidenta. Yo veo que aquí hay que plantear dos conceptos centrales. Otra decisión de nuestro gobierno que se consiguió en los años posteriores fue el importante fallo de la Corte Internacional de La Haya para recuperar 58.000 kilómetros cuadrados de mar. Pero ¿qué es lo que sucede, señora presidenta? Hemos investigado el tema y en ese nuevo triángulo marítimo hay una pesca importante. Pero esa pesca importante, ¿dónde desembarca? Tacna no tiene puerto, desembarca en Hilo. Y el canon pesquero se abona por el puerto de desembarque. Hilo pertenece a Moquegua, Tacna no percibe nada. Entonces es muy importante que también estudiemos con la representación tacneña una alternativa de atención a esto, porque es una cosa de justicia. Se podrá perfectamente, por ejemplo, compartir el canon o ponerle la alícuota correspondiente a Tacna, así siga desembarcando por Hilo. Tiempo adicional. Es un dato de la realidad que es importante resolver. Pero creo que hay otro tema de fondo que no es incompatible con este tema. Existe una norma decimonónica que era vigente, ingresó a la Constitución del Perú hace 100 años, que es la imposición de los 50 kilómetros de frontera. Pero este es un tema que hay que estudiar, no vengo a decir vamos a cambiar la Constitución, porque no creo que sea necesario ni prudente hacerlo. Pero sí es importante pensar de que Tacna, Tumbes, Puerto Maldonado, por mencionar 3 capitales departamentales que están dentro de los 50 kilómetros de frontera, podrían tener mucho mejores oportunidades de inversión si es que tomáramos alguna medida respecto a eso. Tiempo adicional. Resulta tan insólita el impedimento legal
que hace algunos años el Tribunal Constitucional decretó en una sentencia que la herencia de una señora italiana, hay una conocida colonia italiana en Tacna, la descendencia, el heredero de una señora italiana fallecida, no podía inscribir su propiedad porque el hijo era italiano. Absurdo. Como absurdo es que, por ejemplo, los bancos con ese criterio no podrían abrir una oficina en Tacna. La TAM no podría tener una oficina en Tacna. La mezquita pakistaní no podría haber existido. Hay hechos de la realidad que es muy importante, y esto lo digo no solamente pensando en Tacna, sino pensando en una política de desarrollo de fronteras. En general, sobre la norma específica, yo hice muchas observaciones, y lo sabe muy bien mi colega Martorell. Tiempo adicional. Las observaciones eran con la intención de mejorar, y creo que se ha mejorado. Entonces la célula parlamentaria, en ese sentido, estamos conformes, vamos a respaldar, ¿no? Porque creemos, habiendo nuestro partido, estando desde el primer gobierno en primera línea de apoyo al desarrollo de Tacna, no podemos estar ausentes en esta oportunidad. Si es que cuente la ciudadanía tacneña con el respaldo de nuestro voto para la aprobación de la presente ley y para seguir evaluando, como he señalado, soluciones al canon, soluciones a una nueva inversión que permita un desarrollo integral, que permita resolver, por ejemplo, el tema del agua potable, que es un problema para Tacna, y otras situaciones de fondo que son muy importantes de desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jorge Castro. Tiene la interrupción, congresista Vieira. Gracias, congresista Castro. Gracias, presidenta. Una aclaración a lo que acaba de manifestar el congresista del Castillo. Y lo vuelvo a aclarar. El Perú no ganó 58.000 kilómetros o cerca de 50.000 kilómetros cuadrados tras el fallo de La Haya. El Perú recuperó apenas 21.000, que es el triángulo interno, que es el mar de Tacna que perdió. El triángulo externo que medía más de 28.000 kilómetros cuadrados está frente a Tico, a La Planchada, eso está a la altura de Arequipa, está más cerca al puerto de Matarani y al puerto de Hilo, no a los puertos de Tacna. Ese triángulo siempre lo tuvo el Perú. El Perú lo propuso como contrabando porque supuestamente si perdía quedaba 1-1 el partido. La historia en algún momento saldrá a la luz. Los peruanos siempre pescamos frente a Tico, frente a La Planchada y nunca tuvimos problemas. La única área secuestrada por Chile fue los 21.000 kilómetros frente a Tacna, que eso sí, al final lo perdimos. Muchas gracias. Tiene la segunda interrupción el congresista Martorell. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Castro. En realidad, y agradecerle también al congresista del Castillo el apoyo de la bancada a este proyecto. En realidad, mi intervención, presidenta, quería yo decir que la intervención de la congresista Glave es válida y muy importante, porque indudablemente a quién no le preocupa la salud, que cualquier producto, cualquier alimento que ingrese al país y que sea puesto en el mercado tiene que reunir las condiciones sanitarias estrictas que sean de consumo humano. Pero en todo caso yo quiero decir en forma fácil y rápida que la preocupación que ha manifestado la congresista Glave y que tal vez esté también en algunos de los congresistas presentes, se establece que la importación de los cosméticos que estábamos hablando por la zona franca de Tacna solo se acoge a aquellos productos, marcas, tipos exactos de lo que ya tienen un registro sanitario. Para que concluya, por favor. Notificación sanitaria obligatoria que lo da DIGEMIT con todos los controles y exigencias, o sea que no va a haber otros productos que no tengan ese registro. Entonces con eso, en una forma, digamos, simple, he tratado de graficar de que esa preocupación que pueda tener alguno de los colegas con respecto a la inocuidad y a las condiciones sanitarias de los productos está totalmente garantizada a través de la zona franca o zona comercial de Tacna. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor congresista. Continúe, congresista Castro. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Esta es una experiencia realmente inédita en el Perú. ¿Y por qué es inédita? Porque por primera vez, después de semanas, meses y años inclusive, hemos llegado a una situación de consenso. Y este consenso se da con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, después de haber puesto infinidad de tropiezos o de obstáculos en términos sanitarios, etcétera, etcétera, hemos llegado a una actitud consensuada con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y algo que puede significar ojalá un ejemplo para el resto del país, que también con los actores sociales y económicos, señores. Los tres sectores que mueven la economía del país, hoy estamos en una actitud de consenso. Cada uno de estos, y hay que reconocer el merecimiento aquí de nuestra vicepresidenta, a través del Ejecutivo, y que lógicamente cada uno hizo la parte que le corresponde, como debe hacerse en el Perú, el Ejecutivo, el Legislativo y los actores sociales y económicos, señora presidenta. En ese sentido tenemos que ser claros. Esto no es el capricho de un sector o de otro, como hace tiempo se ha venido trabajando. Nos costó mucho trabajo en estas últimas semanas también los propios actores económicos, decíamos, desde la propia Cámara de Comercio, como también los usuarios de la JUSOTAC, que son más de 5.000, 7.000 comerciantes y dependen como 30.000 familias de cada uno de ellos, señora presidenta. Ahora, adicionalmente esto, es destacada la actitud también que en su momento el Premier reconoció que el Perú necesita una política de fronteras. ¿Cómo vamos a desarrollar las fronteras si no le damos instrumentos? No le damos las leyes que propicien ese desarrollo. Y por otro lado también, dentro de esto también se encuadra dentro de la política de comercio internacional y el comercio exterior. Las fronteras tenemos como vecinos, Tacna tiene como vecino a Bolivia, lo tenemos a Chile, Chile a menos de 30 minutos, a Bolivia a menos de 3 horas, Argentina más cerca que Lima, Brasil a menos de día y medio. Es decir, señores, nosotros estamos, y eso le hemos demostrado también al propio Premier, que la política de fronteras tiene que trabajarse con políticas, lógicamente con políticas públicas que tanto se habla. Todos aquí en Lima se llenan la boca de políticas públicas, pero nunca dan las leyes adecuadas, los instrumentos para que logren el desarrollo. Ese mecanismo que hoy se ha venido construyendo dentro de los últimos 30, 35 años en Tacna, puede replicarse en todo el país, señores, señora presidenta. Y por lo tanto, quiero volver al tema inicial. Aquí ha habido una situación, por eso que no tenemos nada que reclamar en este momento, ni estar echándole la culpa ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni nada. Aquí ha habido vuelvo a repetir, señores, una actitud consciente del Poder Ejecutivo. Tiempo adicional. Consciente del Poder Legislativo y también de los actores que son los que realmente mueven la economía del país, porque no ganamos haciendo leyes o dando leyes que después no van a beneficiar a nadie. Y hemos consultado con cada uno de estos actores sociales y económicos, desde los más chicos hasta los más grandes. Eso es lo más importante, señora presidenta. Una lección que puede replicarse en todo el país, y como bien lo dijo nuestra amiga Schaeffer, se puede replicar en Piura, porque más cerca está Ecuador que Lima. Y cualquiera de los productos que se pueda producirse en Tumbes o en Loreto o en Amazonas o en lo que fuere, tienen su propio mercado. ¿Por qué todo el mercado va a ser Lima, la producción está en Lima y solamente todos tenemos que venir a Lima a comprar? Cuando más fácil tenemos las líneas de frontera, estamos a pocos kilómetros, a pocas horas de trabajo, y por eso decíamos, es muy bueno y positivo esto que pueda replicarse en todo el país, este tipo de ejemplos, señora presidenta. Yo quiero culminar simplemente. Para que concluya. Quiero culminar no solamente agradeciéndole a quienes aportaron aquí en el Congreso de la República, cada uno de repente con cada uno de sus votos y que también el día de hoy lo van a ratificar seguramente. También quiero agradecerle al propio Poder Ejecutivo, aquí la señora Mercedes Arauz, que tuvo una labor importantísima, y también, lógicamente, a los propios actores que en su momento ya habían hecho marchas, habían hecho paros, etcétera, etcétera. Ojalá que nunca lleguemos en el país a presionar mediante paros, mediante marchas. Pero para que concluya. Real y concreto es que definitivamente tenemos que trabajar de la mano legislativo, ejecutivo y los actores
sociales, políticos, económicos, que los tenemos en cada una de las provincias, en cada una de las regiones, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Villanueva. Congresista. Gracias, presidenta. Me pide la palabra el doctor del Castillo. Tiene la interrupción, congresista del Castillo. Muy breve. Yo hice una explicación del tema de la Haya y el señor congresista Vieira sale como buen aguafiestas a querer decir, no, esto no sirve para nada. No se remitió a nada. No es cierto. Hay 50.000 kilómetros cuadrados ganados. Es verdad que son 2 triángulos, pero sabemos que Chile tenía en la práctica la posesión en el paralelo. Eso es un hecho. Yo no quiero entrar a más réplicas, señora presidenta, porque creo que es desviar el tema. Pero si alguien me pide a mí una interrupción y yo lo aconsejo, me parece muy mal gusto aprovechar la siguiente introducción para golpear al que ha tenido la cortesía conmigo, ¿no? Pero en fin, esas son cosas de educación que se aprenden en casa. En todo caso, yo lo que quiero agradecerles al señor Villanueva por hacer esta precisión. Eso está en la sentencia de la Haya, eso está claro, esas son las definiciones que la Cancillería ha puesto los puntos sobre las IES, y creo que más bien el Perú sí salió ganando. Y no puedo dejar de insistir que es una decisión que se tomó en el Consejo de Ministros. Para que concluya. Gracias a una decisión política que adoptó el presidente Alan García en su momento. Les guste o no les guste a algunas personas. Pero esa es la verdad histórica de este tema. Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Le continúa en el uso de la palabra el congresista Villanueva. ¿Le ha pedido la interrupción o está pidiendo por alusión? Por alusión. Tiene la palabra, congresista Vieira. Gracias, presidenta. No desconozco la buena labor que tuvo el gobierno del señor García, que, hay que decirlo, fue el único gobierno que quiso recuperar un mar que lo tenía secuestrado Chile. Pero las cosas que se hablen con la verdad. El único triángulo, espacio secuestrado que tenía eran esos 21.800 kilómetros cuadrados, que era prácticamente el 90% del mar de Tacna. La otra área de los 28.000 lo metieron de contrabando, por si acaso que si perdíamos iban a salir a decir, bueno, quedamos 1-1. Yo le digo, yo y todos los pescadores peruanos y armadores hemos pescado frente a Tico, frente a la planchada. Ni un chileno nunca estuvo ahí. Por eso yo le digo al señor del Castillo que no se enoje, le reconozco al gobierno aprista, pero también hay que hablar las cosas con la verdad. Se recuperaron 21.000 kilómetros cuadrados, eso es cierto. Muchas gracias, congresista Vieira. Continúa en el uso de la palabra el congresista Villanueva. Gracias, presidenta. Presidenta, esta forma de proyectos en la frontera es lo más adecuado para defender fronteras. Ya el mecanismo de defensa de fronteras solamente de vigilancia militar no es suficiente si no impulsamos el desarrollo de las regiones que tienen frontera. Segundo, no es tan inédito, presidenta. Loreto, en Iquitos en particular, ha tenido lo mismo con el nombre de Puerto Libre. Y ha sido un impulso importante, pero no suficiente. Se necesita complementar para que podamos cubrir ese vacío que se tuvo en esa ocasión y en ese modelo, el tema de la transformación el tema de ensamblajes en esa zona, aparte solamente de lo comercial. Entonces, Tacna viene a ser una zona absolutamente estratégica para este segundo tema del ensamblaje. Sería mucho más potente para el desarrollo de lo que se quiere hacer aparte de lo comercial. Y lo segundo, presidenta y colegas, es que también se permita un uso o uso sí de privilegios igualmente en esta zona para la producción de la región y de la región sur, porque tenemos que competir frente a lo que ya está desarrollando ahora en la zona de Arica, en la zona de Chile, y por lo tanto nosotros tenemos que tener igual o mucho más actividad
de desarrollo económico en esta región. Por eso es que, más allá de las visiones que se pueda tener de algún otro tipo de problema, este tipo de proyectos vale la pena apoyarlas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Villanueva. Tiene el uso de la palabra la congresista Schaeffer. Gracias, Presidenta. Yo creo que Tacna, como bien ha dicho el congresista Martorell, es donde empieza el Perú. Y definitivamente, teniendo un país tan competitivo como Chile, es responsabilidad del Ejecutivo empoderarlo. Ustedes saben que el presidente Piñera acaba de estar en China, donde China buscaba países para una colocación de 300.000 millones de inversión. Viendo eso, Singapur quiere 100.000 millones invertir. Y ahí está Piñeiro, en vez de estar acá como el presidente pechando al Congreso. ¿Puede creer eso, Presidenta? Yo no tengo energía para desarrollar mi zona franca como el congresista Castro quiere que tengamos el desarrollo que ha tenido Tacna en los últimos años. La primera zona franca la declaró el presidente Fujimori, lamentablemente en el año 98. No tuvieron los siguientes presidentes esa visión, porque después entró Colombia, y Colombia hoy tiene 40 zonas francas. Y vaya usted a Centroamérica, Presidenta, Guatemala, país chico, tiene más de 38 zonas francas. Es así, Presidente. Entonces, lamentablemente el centralismo es terrible. Y teniendo un presidente que realmente no ve esa visión, y con pena lo digo, que siendo moqueguano, no empodera todas las regiones de nuestro país, especialmente las zonas fronterizas, que tienen esa posibilidad de acceder a un mercado. Nuestros países que limitan con Brasil, una potencia, más de 200 millones de habitantes. Entonces, Tacna tiene la suerte de tener a Chile, que tiene hace 2 años más de 700.000 visitantes tenía, para tomar servicios en su gran mayoría y hacer turismo, gastronomía. Entonces, yo creo, Presidenta, que esta ley es muy importante. Lo que sí yo necesito es esa posibilidad de acceso a matrices energéticas para poder desarrollar mi zona franca. Yo la tengo, pero no tengo ni electricidad ni agua en Paita, lamentablemente. Y hace 8 años vengo pidiendo a todos los gobiernos que han pasado que miren eso. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Dagner. Señora Presidenta, señores congresistas, creo que este es un proyecto bien importante y más aún ahora en la coyuntura que se está abriendo en América Latina y en el mundo. Todos sabemos ya lo que constituye la ruta de la seda, que está ya en camino, ya en ejecución, ya en construcción. Y hay un tren que va desde China hasta el mar que está frente a Inglaterra y atraviesa Asia y el conjunto de Europa. Eso ya está caminando como sistema comercial de ida y venida. Y también el Perú ya se va a integrar a la gran ruta de la China que va por el mar, que va a venir, ya no va a atravesar el océano Atlántico, no va a ser el eje del mundo el Atlántico, va a ser el Pacífico. Y China va a traer una ruta que va a conectar con el Perú y con otras partes de América. De ahí que la ubicación del sur del Perú se vuelve geoestratégica para el conjunto del territorio, y que hay una adecuada política de inversiones públicas y privadas nos es crucial. Dentro de poco va a ser el aniversario de Hilo, en Moquegua. Se anuncia que va a ir el presidente Evo Morales, que va a estar el presidente de la República, y que van a discutir el tema de las posibilidades de hacer justamente un ferrocarril, una forma de comunicación que una Hilo con Bolivia y con Brasil. Y está también en discusión el tema de la vinculación desde el punto de vista de las conexiones gasíferas. Están además todas las inversiones mineras formuladas y planteadas. En ese contexto, la zona franca de Tacna adquiere inclusive la necesidad de una perspectiva y flexibilidad más amplia. No debería haber solamente una zona donde se conecten todas las potencialidades y facilidades, sino que Hilo también
debe tener, porque va a tener. Hilo va a ser un puerto donde posiblemente terminemos, ojalá que se haga de verdad el gasoducto y no sea una trafa más, y que llegue el gasoducto hasta Hilo, y en Hilo tengamos la petroquímica, y con la petroquímica hay diversos productos derivados que pueden complementar el conjunto del desarrollo del área. Y si en Arequipa se consigue lo que está buscando el gran amigo Ceballos para que la agricultura no sea producto de algunos grandes capitales, sino del conjunto de los arequipeños y los pobladores del sur, ciertamente que el sur del país puede empezar a ver otra dinámica. Y si el Cusco también, y etcétera, etcétera, todo eso puede facilitar. Y ahí la zona franca de Tacna tiene que ser una zona franca más abierta y también de mayor valor agregado, porque productos elementales y básicos se van a dar. No va a ser como ahora la zona franca, como en los últimos años la zona franca, donde se va a comprar para vender en el resto del país. Va a ser una zona franca integrada, una zona que en 5 o 6 años va a ser una zona de producción industrial y de grandes comunicaciones en el conjunto del mundo. Cuando ha ido Piñera a decir ya que venga el gigante chino, ha ido y ha dicho que Chile es el principal amigo de China. ¿Se imaginan? Aquí lo hubieran asesinado a Piñera, le hubieran dicho que... Tiempo adicional. Ya se vendió al maoísmo, pucha, ¿qué hubiera ocurrido? Pero Piñera ha ido, se ha tomado fotos, los ha puesto en el periódico y nadie ha protestado, al menos en el Perú. En su país sí algunos protestaron, pero en el resto del mundo se dieron cuenta que es parte de un nuevo momento del camino en el mundo. El mundo ya tiene ahora un mundo globalizado con varias grandes rutas comerciales. La ruta comercial que quiso poner Estados Unidos fracasó. Estados Unidos ahora está en caída desde el punto de vista del desarrollo comercial. No es el elemento de referencia para nuestros ejes económicos y de articulación comercial e industrial. Por eso es que este proyecto respecto a la zona franca de Tacna es muy importante en ese contexto y creemos que debe ser aprobado. Muchas gracias, señor congresista. Habiendo culminado el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Moisés Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior.